Buenas, en este vídeo voy a intentar explicar de forma breve tres aspectos claves, tres aspectos importantes en educación a día de hoy, como son las mejoras en nuestras condiciones salariales y laborales. El Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros con una subida salarial del 11% para los funcionarios hasta el 2028 y la reclamación de las pagas extras durante los últimos 4 años. Este jueves 11 de diciembre tenemos la primera fecha de huelga convocada por los sindicatos STEP, Comisiones Obreras, UGT y CESIF, mostrando una unidad sindical que hace tiempo que no se veía. Reivindicamos mejora salarial, aumento de plantillas y reversión de los recortes, reducción de ratios, disminución de la burocracia para evitar la sobrecarga y centrarnos en nuestro alumnado, infraestructuras dignas y seguras, sustitución de la ley de libertad educativa por una que no arrincone al valenciano y lo respete, condiciones dignas para el profesorado experto y especialista. Para reclamar esta mejora en nuestras condiciones laborales y salariales, los sindicatos convocantes lanzaron a la Administración un calendario de movilizaciones que ya empezó el pasado día 20 de noviembre con concentraciones en las puertas de los centros y que seguirá con una huelga en diciembre, esta del 11 de diciembre, otra en enero, a determinar la fecha, otra en febrero, otra en marzo, dos en abril y una en mayo con posibilidad de hacerla indefinida. Hay una partida presupuestaria paralizada de 121 millones para la mejora y ampliación de centros educativos. El EFICAN lleva paralizado desde 2023, por no hablar de los centros afectados por la DANA. A nivel local también lo estamos sufriendo. Aquí en Orihuela concretamente prácticamente todos los colegios sin calefacción en invierno y con problemas de calor en verano, por una dejadez total por parte del ayuntamiento y de la administración, que no pone soluciones a un problema que se repite y que es extrapolable a la mayoría de las poblaciones. Aquí recientemente las familias se han reunido en señal de protesta en la puerta de los centros junto a sus AMPAs, AFAs y comunidades educativas. El profesorado experto y especialista lleva en huelga indefinida desde el 3 de noviembre. Acaban de conseguir que la administración acepte las condiciones que exigían. Aún así, por desgracia, seguiremos encontrando gente que nos venda que la idea de huelga no sirve, cuando tenemos los ejemplos del curso pasado de Asturias o País Vasco, con muy buenos resultados. Ahora también los sanitarios se ponen en huelga, al igual que nosotros. Toca dar una respuesta masiva y seguro que no hará falta llegar a la mayoría de movilizaciones de huelga del segundo trimestre, como ya pasó el curso pasado con el intento de la administración de no pagar a los tribunales de oposiciones ante la amenaza de huelga, rectificaron. El 20 de noviembre, junto a las concentraciones de la mañana en la puerta de los centros, hubo concentraciones por la tarde en las 3 capitales de provincia. En Alicante, además, los miembros de la Junta de Personal se encerraron en Consellería como señal de protesta. Este jueves 11, la huelga que afecta al sector docente como al personal de atención educativa PAE y al personal de administración y servicios PAS tendrá movilizaciones a primera hora, a las 9:30, tanto en capitales de provincia como a nivel comarcal en diferentes localidades. Más tarde, a las 12, manifestación en Alacant, Castelló y Valencia. Cabe destacar que la plataforma per l'ensenyament públic, que reúne a diversas entidades, entre ellas la FAMPA, es decir, las familias, ha apoyado esta protesta y se suma con la convocatoria de una nueva manifestación ese mismo día en las 3 capitales de provincia a las 6 de la tarde. La coordinación de las familias y su implicación es vital en esta lucha. Desde este se ha facilitado una carta a las familias que como claustro podemos enviar para detallar los motivos de la protesta. También se ha elaborado un formulario para ir en autobús a las manifestaciones ese día. Mención especial requiere el tema de nuestra recuperación salarial. En los últimos 18 años hemos perdido más de un 20% de poder adquisitivo. Todo sube menos los sueldos. La no equiparación de nuestros sueldos a la subida de cada año del IPC, es decir, al nivel de vida, ha hecho que, por ejemplo, hayamos dejado de ganar desde 2011 unos 56.000 euros en primaria y unos 67.000 euros en secundaria. Hablamos de equiparación salarial, ¿qué es lo que tocaría? Lo que nos corresponde. No de subida salarial, que es muy distinto, sin olvidar que estos datos son cifras únicamente teniendo en cuenta el sueldo base y los complementos de destino específicos, por lo que la cuantía perdida aún es mayor. Al final del vídeo hablaremos del tema de la paga extra o doble. A día de hoy, tras la reciente subida salarial de los docentes de Extremadura, pasamos a ser los docentes peor pagados a nivel estatal. La cuestión es si queremos seguir siéndolo o si vamos a hacer algo para que esto cambie. Recientemente UGT y CSIC firmaron a nivel estatal una subida del 11% para los funcionarios hasta 2028. La subida corresponde a 4 años, porque todavía está pendiente la subida del 2025. Por cierto, abro paréntesis y aprovecho para recordaros que el mes pasado cobramos
la subida pendiente de enero del 2024, casi 2 años, del 0,5%, de la que, por cierto, no hay que hacer declaración complementaria de la renta. Esa subida, aunque pueda parecer dinero, 220, 200 y pico euros, no son más de 10 euros al mes, son menos de 10 euros al mes, lo que corresponde a esa subida del 0,5%. Está claro que la cesta de la compra ha subido más de 10 euros al mes. Ahora nos dicen que nos van a subir un 11% en 4 años, cuando ya tenemos un saldo en negativo de más del 20% respecto a las subidas de IPC que comentábamos. En los últimos 4 años el IPC ha subido un 16,5%. Si la dinámica sigue, está claro que ya no es que nos recuperemos lo perdido hasta ahora, es que vamos a seguir perdiendo, pues el IPC seguirá subiendo. Además, quedamos hipotecados durante 4 años sin poder quejarnos ni poder recuperar lo perdido hasta ahora. Cabe añadir que el grueso de la subida es en los 2 últimos años, coincidiendo con unas elecciones y un posible cambio de gobierno. En los últimos 15 años hemos perdido más del 20%, un 11% no es suficiente, teniendo en cuenta que ese 11% se quedará en nada con la subida del nivel de vida en esos 4 años. Y como decía, no hablamos de subida salarial, sino de equiparación salarial, es decir, lo que nos corresponde según esa subida anual del IPC. Debemos presionar a la administración para que se ligue nuestra subida de sueldo a la subida anual del IPC. AMPE se ha lanzado con esta campaña ya que tienen que justificar por qué no participan de la huelga del jueves 11 ni del resto de movilizaciones. El 20 de noviembre, comisiones UGT y CSIC empezaban las movilizaciones con concentraciones en la puerta de los centros y en las capitales de provincia, y un día antes, AMPE lanzó la campaña de la paga doble. Una campaña en la que no se le ha explicado a los docentes la letra pequeña. Pero antes de eso, varias cosas a tener en cuenta. ¿Me interesa reclamar? Depende de cada caso, de la antigüedad que tengas y de los cargos que hayas ejercido. Desde el STEP se ha elaborado un documento, un Excel, para calcular los importes, teniendo en cuenta que según los servicios jurídicos, seguramente lo único que probablemente se pueda conseguir es lo referente a los complementos y no a la parte de trienios y sueldo base. Hacerlo tiene un más que probable gasto, ya que no pagarán así porque sí, un contencioso y posibles costas si la sentencia no es favorable. Y lo más importante, si no hay respuesta y no se sigue con el contencioso, que tiene un coste, como decía, para quien reclama, se pierde derecho a extensión de sentencia futura si posteriormente se reclama de forma colectiva porque haya una sentencia favorable. Cuando la gente se dé cuenta de eso, igual es tarde, ya han perdido todo o les toca afiliarse para seguir con el contencioso y no perder ese derecho. Todo eso, esa letra pequeña, se debería informar antes de lanzar una campaña así, tal como hizo STEP en su asamblea. Així és quan ve, des del meu punt de vista, el que hem de pensar bé. Val? Si la conselleria contesta denegant-ho, n'hi haurà un plaç, probablement de 2 mesos, per a fer un recurs de reposició. I cuidadet així, perquè el fet de no continuar amb aquest recurs de reposició suposarà donada per acceptada la resposta per part de la conselleria. És a dir, que si posteriorment arriba un altre cas que perquè per lo que siga cau en un altre jutjat o perquè s'ha exposat d'una altra manera o per altres qüestions i a aquesta persona sí que li ho accepten i s'estén a la resta del professorat, perquè es demana que es faci extensiva, la gent que té una resposta en la que li ho han denegat anteriorment i se li ha passat el temps per a fer el recurs de reposició, no tindrà oportunitat de poder reclamar la paga extra o l'augment de la paga extra dels últims 4 anys. I aquesta és la part important, ho dic perquè estem sentint m'està arribant molta desinformació per part d'altres col·lectius. No vaig a dir noms. No todo vale para justificar que no te sumas a unas movilizaciones por nuestros derechos ni para ganar afiliados. Por suerte, se puede anular esa petición. Si estás en esa situación, en la web del STEP hay un apartado de preguntas frecuentes donde está explicado cómo hacerlo. Por otra parte, esa reivindicación, que puede tener recorrido judicial, es una de las reivindicaciones de mejora salarial ya comentadas que están dentro de los motivos para convocar las jornadas de movilización y huelgas a la Consellería. Sorprende que estemos dispuestos a meternos en un más que seguro contencioso en el que no tenemos todas las de ganar, con un coste que supone cerca de unos 1.000 euros en el peor de los casos, pero que dudemos de hacer una huelga a Consellería por una décima parte de ese importe. Son muchos los motivos que tenemos para ir a la huelga, para reivindicar nuestros derechos. Desde la administración nos han llamado vagos, tienen a la gente sin cobrar, los centros no están acondicionados y con mejoras por hacer, promesas de subidas con trampa, siguen con sus políticas de recortes y deterioro de todo lo público.
Rovira, que por suerte ya no es conseller, renegando de su responsabilidad sobre los docentes durante la Dana. ¿Todavía te faltan motivos para secundar la huelga? Te recuerdo uno más. En 2024, en el año natural de 2024, dejamos de cobrar 9.588 euros en primaria y 11.151 en secundaria y resto de cuerpos, por la no equiparación salarial. Piensa cuántas huelgas a 100 euros te caben ahí. Nos toca pues animar a nuestros claustros, a las familias y dar por fin un golpe sobre la mesa para que esto no vaya a más. Toca plantarse. Es un momento clave en el que nos jugamos mucho y debemos ser partícipes para que suceda. Nos vemos en la huelga de este jueves 11. Ese día toca parar para seguir avanzando y mejorar, para seguir luchando por nuestros derechos laborales y salariales y por la escuela pública.